Bien, bien hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy un poco afónico, ahora va a tener que gritar. 2 horas que he estado hablando en el primer culto y en Buen Siervo, y ahora como que la voz se me opacó. Pero hermanos, aquí estamos para alabar al Señor, agradecer a Dios por su bondad, por su misericordia y por su gracia. Hoy quiero continuar con este libro tan precioso de la Biblia que es el profeta Isaías. Ya había iniciado el domingo anterior, voy a seguir predicando algunos domingos más de este libro de profecía que lo tenemos en el Antiguo Testamento, Isaías. Hermanos, nosotros siempre hemos dicho una frase, una palabra que a veces lo pronunciamos por ahí y decimos, ¡ay! ¿Usted lo ha pronunciado esto? ¡Ay! ¡Ay de ti! ¡Ay de aquel! ¡Ay de mí! ¿Sí? ¿Por qué lo pronunciamos esto? Cuando decimos o le digo a mi hijo, ¡ay de ti! Puede ser que hizo algo malo y va a tener que cosechar alguna consecuencia. ¡Ay de ti! O cuando me dice a mí también, ¡ay de ti! ¿Qué va a pasar ahora? ¿Sí han escuchado esto o sí han mencionado? Detrás de un ay, después de un ay, hay un lamento, hay un pesar, hay alguna situación difícil, hay alguna tragedia, en otras palabras, cuando pronunciamos un ay. Y saben que en la Biblia encontramos muchas veces esta palabra. El Señor una y otra vez ha utilizado esta palabra. El Señor Jesús también en un cierto momento cuando Él estaba predicando, estaba exhortando a los fariseos, les dijo, ay de ustedes fariseos. Y empieza a repetir muchas veces esta palabra. Y también lo encontramos, como digo aquí, en Isaías. Saben que las consecuencias del pecado, de pecados no arrepentidos o pecados que están ahí latentes en nuestra vida, y si nosotros no nos arrepentimos y si lo tomamos a la ligera, pueden tener serias consecuencias. Y detrás de esto, el Señor nos va a decir, ay de ustedes. Y cuando el Señor lo pronuncia, hay que tener mucho cuidado. Como vamos a ver aquí en Isaías, el Señor repitió muchas veces, ay, pero refiriéndose a quién. En este caso era al pueblo de Israel. Ustedes conocen que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, ahí nos muestra todo el Antiguo Testamento. Pero este pueblo, casi desde el inicio, era un pueblo rebelde, un pueblo terco y un pueblo que deshonraba a Dios en muchas cosas por medio de muchos pecados. Por eso mismo hubo un tiempo de los reyes ahí que nos muestra el Antiguo Testamento, por el pecado de Salomón, el pueblo de Dios se dividió en 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur, y así empezó a avanzar este pueblo de Dios con ciertas circunstancias muy difíciles, mucho pecado, y por eso mismo el Señor al reino del norte lo tomó o permitió que viniera a Siria y lo destruyera a este reino. Pero también en el tiempo de Isaías, en cambio, el Señor manda al profeta para que anuncie también la calamidad que se avecinaba para el otro reino. Ahora, esto es lo que en verdad nos muestra Isaías, esa profecía para el pueblo de Dios, en este caso, el reino del sur. Y quisiera que abran sus Biblias en Isaías capítulo 5, a partir del versículo 8. Lo que vamos a encontrar en este texto es prácticamente 6 ayes del Señor, 6 advertencias. Detrás de un ay, vamos a darnos cuenta que hay un pecado. Vamos a encontrar un pecado del pueblo de Israel. Y nos vamos a dar cuenta que estos pecados que cometieron ahí el pueblo de Israel están muy vigentes, muy latentes también hoy en nuestro tiempo. Y veamos cuáles son estos pecados. Entonces, tenga abierto su Biblia en Isaías capítulo 5 a partir del verso 8. Son 6 pecados que vamos a ver en esta mañana. Yo lo he puesto malas consecuencias que se acercan.
Y en verdad fue estas consecuencias desastrosas que se avecinaban a la tribu al pueblo de Dios o al reino del sur, que se llamó también Judá. Y Isaías estaba comunicando todo esto. Primer pecado que encontramos ahí es la avaricia. Entonces el primer ay del Señor va a ser para los avaros. Y ahí tenemos el texto. Miren lo que dice el profeta Isaías. Hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. El Señor Todopoderoso me ha dicho al oído, muchas casas quedarán desoladas y no habrá quien habite las grandes mansiones. 3 hectáreas de viña solo producirán 1 tonel y 10 medidas de semilla darán tan solo 1. Miren, ¿qué es lo que estaba pasando en el pueblo de Dios, en el reino del sur? Mucha gente estaba solamente comprando casas y casas para ellos. Estaban tan preocupados en sus propios deseos, ¿sí? En su avaricia, y que estaban olvidando las cosas del Señor. Y el Señor le dice, ay de ustedes avaros, ay de ustedes materialistas, ay de ustedes que acaparan, ay de ustedes los codiciosos. Este es un pecado que fue para el tiempo de Judá, pero un pecado, como dije antes, que está muy vigente también en el tiempo de nosotros. Es que seguimos siendo los mismos pecadores, los mismos con la misma naturaleza que para los tiempos de Isaías. También nuestro corazón se inclina a la avaricia, pero el Señor dice, ay de ustedes avaros. Miren, 3 consecuencias que nos muestran aquí. Detrás de esto, lo que se puede cosechar de la avaricia, del pecado, es soledad, desolación, escasez. Aun cuando quizá pensamos al revés, mientras más tenemos, vamos a tener más cosas y vamos a estar bien. Pero el Señor dice todo lo contrario. Hay de ustedes que quieren acaparar todo. Eso es un pecado, repito, que se llama avaricia. Más bien el Señor nos enseña, nos exhorta, nos muestra en su palabra que tenemos que hacer todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la avaricia? Es la generosidad, es el ser desprendidos. Y el mismo Señor Jesús es el ejemplo para todo esto. Miren, la Biblia nos dice que Jesús, siendo rico, Él se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre Jesús? Porque en verdad entregó todo a nosotros por amor. Incluso su vida la entregó por amor a nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Él siendo rico, teniendo todo, se desprendió, se despojó a sí mismo y quedó pobre. Ese es el ejemplo que nos deja para nosotros, para no caer en este pecado que es la avaricia. No está en contra de tener una casa, 2, pero el asunto es que si yo empiezo a tener avaricia y acaparar, ahí es la situación que nos muestra aquí, que ya se convierte en un pecado. Y no solo el ejemplo de Jesús, tenemos el ejemplo del mismo apóstol Pablo. Cuando él entiende quién es Jesús y lo recibe en su corazón, él empieza a despojarse de todo. Y empieza a seguir una vida nueva, una vida desprendida, una vida de generosidad. Y él mismo llegó a decir, he aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, el ejemplo también que nos deja Pablo, pero no solo Pablo, sino que también los primeros cristianos. Ahí podemos ver en el libro de Hechos, ¿sí? Cuando los primeros cristianos empezaron a congregar, a reunirse en el templo para orar. Algo sorprendente que hicieron ellos. Se empezaron a despojar de todas sus cosas, vendiendo y entregando a todos para suplir las necesidades de los demás. Y dice la Biblia que no había ni un solo necesitado. Miren, lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos indica a nosotros ahora como iglesia, no tenemos que caer en este pecado de la avaricia, porque el Señor dice, ay de ustedes porque van a cosechar soledad, desolación, escasez. Y justamente fue esto lo que el pueblo de Israel cosechó. Todos los que tenían casas, todos los que tenían bienes, después de unos años el Señor
por mano de sus enemigos, de Nabucodonosor, de Babilonia, viene y destruye todo, incendió la ciudad de Jerusalén, acabó con todas las casas, incluso con el mismo templo del Señor, y las murallas todas fueron derribadas y no quedó absolutamente nada. Todos los que se esforzaron por tener más casas, más terrenos, en un abrir y cerrar de ojos el Señor desapareció. Esto es lo que le espera al avaro. Un dicho que encontré con respecto a esto que me llamó la atención, quiero compartirles, dice que el avaro es un hombre que se empeña por vivir pobre. ¿Cómo es esto? Dice, el avaro es un hombre que se empeña por vivir pobre para morir rico. ¿Sí lo entiende esto? O sea, ese es el avaro. O sea, se esfuerza por tener cosas y cosas y cosas, pero nunca disfruta. Y a la final muere rico. ¿Sí? Ya. Esa es la avaricia, pero el Señor quiere que nosotros nos despojemos de este pecado. Segunda cosa, bueno, son 6, tengo que pasar rápido ahora, es para los ebrios, para los borrachos. Ay, dice de los borrachos, ¿cómo es esto? ¿Acaso también en el tiempo de Isaías había borrachos? Sí, lo ha habido, y aquí nos dice la Biblia, el versículo del 11 al 17. Dice, ay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que se quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. Hermanos, hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes. Disculpe un ratito. Bien. Ahora está mencionando un pecado que quizá es muy común en nuestro medio. Creo que alguien tiene que ayudarme ahora. No creo que voy a poder. No sé qué pasó con la garganta. Bueno, voy a esforzarme un poco más. Si me entienden, espero que me disculpen. Pero el segundo pecado es la embriaguez. En los que madrugan a adquirir el vino, el licor. Como digo, hermanos, este es un pecado muy vigente en nuestros días y que hay y que hay detrás de una borrachera. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias son fatales, y lo que nos muestra aquí en el mismo libro de Isaías son que va a haber por lo menos 5 cosas. Exiliados perecerán de hambre, se morirán de sed, va a haber muerte, va a haber humillación. Esto era para el pueblo de Israel, pero es exactamente lo que pasa hoy en día. ¿Cómo es esto de exiliados que perecen hambre, que se morirán de sed, que hay muerte, que hay humillación? Estas son consecuencias de la embriaguez, del que practica la borrachera, del que se da el vino. Queramos o no, van camino a todo esto. Esto es una calamidad. Y el Señor dice, ay de ustedes. Claro, es que Él sabe si una persona va atrás estas bebidas embriagantes. Cuando dice exiliados, si bien conocemos en cuanto al pueblo de Israel, ellos fueron exiliados a Babilonia, entregados al enemigo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros en cuanto a ser exiliados? Yo pienso en nuestras propias familias. Si alguien está en un vicio de estos, automáticamente su familia es como exiliada, es abandonada. Es un caos que se vuelve detrás de una persona en la familia que ha caído en este vicio. Y no se diga si es el padre o el que es responsable de llevar adelante el hogar. Y no solo esto, sino no solo que se va a acabar la familia, puede ser que, claro, va a haber hambre, porque no hay con qué proveer, se van a morir de sed, claro, no va a haber ni siquiera con qué comprar agua o tomar agua, va a haber muerte y va a haber humillación. Ustedes conocen lo que hay detrás de todo esto. Y el Señor dice, ay
Hay de ustedes los borrachos. Hay de ustedes los que no quieren salir de estas bebidas embriagantes. La misma Biblia nos muestra que en el Nuevo Testamento nos dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Gracias. Disculpe. Voy a ver cómo me va, no sé qué pasó. Así es la vida. Vamos a ver si ayuda un poco. Bueno, decía que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero también nos dice, empeoró, no. La Biblia también nos dice que no se emborrachen con vino, más bien sean ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Saben este versículo? Sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia es muy clara con respecto a lo que es este pecado de la borrachera. Y el Señor nos diría, hay de ustedes los que son borrachos. Entonces el Señor nos advierte y como decía antes, para el tiempo de Isaías, parece que sí había muchos chumados borrachos, como a veces decimos, ¿no? Entonces el Señor nos advierte. Tercer pecado, para los que desafían a Dios. ¿Cómo es esto? Isaías 5:18 nos dice lo siguiente. Aquí viene el tercer ay del Señor. Ay de los que arrasan iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Dicen, que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. ¿Qué están diciendo este pueblo? Lo que está diciendo es que, a ver, ¿dónde está lo que dice el Señor? El profeta Isaías está anunciando lo que se viene. Dice, ay de ustedes, pero ellos dicen, a ver que se compruebe, a ver si es cierto. Queremos ver todo lo que tú estás diciendo, le dicen al profeta Isaías. ¿Será verdad lo que el Señor dice? Si es así, entonces que venga, que se haga lo que dice Dios. Esto es un pecado muy grave, un desafío a Dios que está haciendo el pueblo. Y el Señor les dice, ay de ustedes los que me desafían. Hoy en día también podríamos caer en todo esto, queriendo cuestionar a Dios, queriendo decir, ¿y dónde estás Dios? A ver, si tú existes, entonces ¿por qué no haces esto? Si dices que eres Dios de amor, ¿por qué no me salvas? ¿Por qué no me ayudas? Esto es un pecado. Esto es desafiarle al Señor. Y miren lo que dice Romanos 1:18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Qué es lo que pasa con respecto a esto? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros desafiamos a Dios? ¿Qué se descarga sobre nosotros? La ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? Es que Dios va a poner un juicio. Y no quisiéramos que ninguno de nosotros estemos bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Porque hoy en día, por ejemplo, la ira de Dios, el juicio final que habla la Biblia es infierno. Y el Señor dice, no quisiera que estén ahí, pero si ustedes son injustos, si ustedes me desafían con su pecado y todo, pues ustedes van a ser lanzados al lago de fuego. Y el Señor diría, ay de ustedes que me desafían. El cuarto pecado es para los que, este es algo que me quedó ahí muy grabado y me hizo pensar mucho. Este pecado es para los que cambian, dice, las normas morales. ¿Qué significa? Isaías 5:20 nos dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Han escuchado esto? Es terrible
el Señor dice, ay de ustedes, a los que llaman malo, bueno. Ahora, como ejemplos acerca de todo esto, miren, hace unos años, muchos años atrás, era yo un joven ahí, y yo escuché decir a un padre de familia que tenía a un hijo de 15 años, contemporáneo conmigo. De pronto este joven me cuenta y dice, es que ¿sabes lo que pasó? Que mi papá me llevó al prostíbulo. Le digo, ¿y cómo así? Es que dice que me llevó para que yo sea hombre. ¿Han escuchado esto? Un hombre ahí que estaba viendo a lo malo como bueno. Ahora, pasan años y yo todavía tengo contacto con ellos, no son creyentes, pero han cosechado tremendas calamidades, ¿sí? O sea, es una vida de caos, de desastre. Tanto el padre como el hijo. Entonces el Señor dice, ay de ustedes. Y no solo esto, cuántas cosas que nos pinta el mundo como bueno, pero detrás de esto es malo, es pecado. Nuestros jóvenes hoy en día están tan expuestos a todo esto, porque afuera en el mundo les pintan todo lo contrario, justamente esto. Solamente cuídate y pues puedes tener lo que quieras, lo que tú quieras de relaciones sexuales, solo tienes que cuidarte, porque esto es bueno, porque ahora tienes que experimentar, esto te va a ayudar a tu futuro cuando te cases. ¡Qué locura! Eso es lo que ve el mundo. Y también, ya siendo casados, cuando hay un adulterio, algunos dicen, no, es que tienes que tener un amante, tienes que tener otra mujer, porque eso es bueno, porque eso te va a ayudar incluso en tu matrimonio. Increíble lo que el mundo nos muestra, y esto es pecado. El Señor dice, ay de ustedes que ven las cosas al revés. Hay de ustedes que a lo bueno los llaman, que a lo malo los llaman bueno. Para esto, claro, es lógico, las consecuencias, va a haber mucho sufrimiento, mucho dolor y mucho fracaso. Quinto pecado que nos muestra Isaías, dice, para los arrogantes, para los orgullosos. Es otro pecado muy latente también en nuestros días. Isaías 5:21 dice lo siguiente: ay de los que consideran sabios a los que se creen inteligentes. Estos son los arrogantes, los orgullosos. El Señor dice, ay de ustedes. Proverbios 3:7 nos dice lo siguiente: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Romanos 12:6 dice lo siguiente: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Y 1 Corintios 3:20 dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. El Señor nos conoce muy bien lo que nosotros somos y cuáles son nuestros pensamientos. Y saben que un pecado como que está bien oculto en nosotros es el orgullo. Porque hacemos todas las cosas supuestamente como para bien, para los demás, pero en realidad estamos pensando en nosotros mismos. Ese es el orgullo. Y esto es arrogancia. Y el Señor dice, ay de ustedes, porque el contrario del orgullo es la humildad. La humildad. Y tenemos el gran ejemplo otra vez en Jesucristo mismo, como el modelo de lo que es la humildad. ¿Qué es lo que pasa con los arrogantes, con los orgullosos? Siempre van a tener errores y sobre todo vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué vergüenza? Porque el orgullo, la arrogancia nos lleva a hacerlo, a mostrar lo que nosotros no somos. Imitamos, fingimos. Esto se llama hipocresía. Este es un pecado que también el Señor detesta y dice, ay de ustedes, hipócritas,
hay de ustedes arrogantes, hay de ustedes orgullosos. Entonces, miren, en un cierto momento, lo que hace Dios es sacar todo a la luz. Y si usted engaña, si usted vive lo que usted no es, en cualquier momento el Señor lo va a poner a la luz. ¿Y qué es lo que va a acontecer ahí? Que por sus errores usted va a tener vergüenza. Y usted va a querer ocultarse, va a querer huir y no va a querer dar la cara, como se dice a los demás, por su arrogancia y por su orgullo. El Señor dice, ay de ustedes. Y el sexto pecado otra vez es para los borrachos, pero en este caso va más allá. Los borrachos corruptos. Isaías 5, 22 al 23. Hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Mire, parece ser que en este tiempo, en el tiempo de Isaías, sí, ya vimos que había muchos borrachos, muchos que estaban en este vicio, pero no solo esto. Se dice que los jueces, los que ahí supuestamente mantenían el orden, eran corruptos. Y además de corruptos, eran borrachos. Y entonces el Señor dice, hay de estos jueces, hay de estos jueces corruptos, borrachos, que por su borrachera lo que hacen es cobrar de más o defraudar o decir cualquier cosa. Como está puesto ahí al final en el versículo 23, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Esto es injusticia. Pero los que hacían esta injusticia estaban borrachos. Y el Señor dice, ay de ustedes. Y Proverbios 22:8, con respecto a esto, dice lo siguiente. El que siembra maldad cosecha desgracias. El Señor lo destruirá con el cetro de su ira. El que siembra, ¿qué? Maldad, injusticia. Y no se diga con un vicio. El que siembra todo esto, ya sabemos, va a cosechar lo que siembra. ¿Qué va a cosechar en este caso? Desgracia. Entonces son cosechas de desgracia y destrucción. Hermanos, estos fueron 6 pecados del pueblo de Israel, pero como dije al inicio, 6 pecados que están muy vigentes en nuestro medio. Espero, hermanos, que en verdad nosotros estemos libres de todo esto. Como diría la Biblia, libres de pecado, porque el Señor nos va a apuntar con el dedo y nos va a decir, ay de ustedes, ay de ustedes. Y miren lo que pasó al final de todo esto, siguiendo los otros versículos. Inicia lo subrayado, por eso, el Señor dice, por eso, son consecuencias. Cuando yo les dije al inicio, cuando el Señor dice, ay, es porque ya es un hecho de un pecado y tiene consecuencias. Vienen las consecuencias. El pueblo de Judá, el pueblo de Dios, no se arrepintió, no reconoció sus pecados y el Señor va a decir, por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consumen en las llamas, su raíz se podrirá y como el polvo se disipará su flor. Miren lo que está diciendo el Señor. Pone como ejemplo ese fuego que viene sobre algo que está muy seco. Si han visto esto, ¿no? Viene y se consume de una. Así dice, así va a venir la ira de Dios sobre ustedes. Ustedes no van a quedar absolutamente en nada, porque el Señor va a descargar todo esto. Van a ser consumidos por todo. Y como dije antes, justamente el pueblo de Dios fue consumido por las llamas. Sigue mencionando, ¿por qué ha sido todo esto? ¿Por qué? Porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Nuevamente la palabra, por eso se enciende la ira del Señor contra su pueblo, levanta contra la mano
levanta la mano contra él y lo golpea. Las montañas se estremecen, los cadáveres quedan como basura en medio de las calles. Con todo, no se aplacó su ira y su brazo aún sigue extendido. Miren, qué tragedia detrás de un pecado no arrepentido. El Señor dice, ay de ustedes. Y qué pena con este pueblo que fue consumido por las llamas. Pero hermanos, en verdad esto es una advertencia para usted y para mí, para todos nosotros. Es una advertencia porque puede ser que también estemos metidos en este tipo de pecados y el Señor nos está diciendo, ay de ustedes, entonces hay que salir. Miren lo que nos dice el Nuevo Testamento en Romanos 6:12. Dice, por lo tanto, Pablo nos dice con respecto a esto, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo. Dice, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ahí está subrayado, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. En realidad, hermanos, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, nosotros hemos vuelto de la muerte a la vida. Tenemos vida eterna, una vida nueva. Por la gracia, por la misericordia de Dios, Él nos ha levantado. Hemos estado, como diría Efesios ahí, capítulo 2, hemos estado muertos en nuestras transgresiones y pecados. Y el Señor, por su gran misericordia, por su gran amor, nos dio vida en Cristo. Somos nuevas criaturas, somos nuevos hombres, nuevas mujeres para la gloria de Dios. Entonces el Señor dice, vivan de acuerdo a este llamado. No ofrezcan sus cuerpos al pecado, más bien ofrezcan para el bien, para el Señor. Y miren, si estamos conscientes de todas estas consecuencias del pecado y conscientes también de nuestra salvación, necios seríamos volver a estos pecados. No nos dejemos que el Señor nos diga, ay de ustedes, porque detrás de un ay del Señor hay calamidad. Entonces yo puse unas dos cosas aquí. Mire, la primera cosa es un ay de los que no reconocen su pecado. Muchísima gente que hoy en día está diciendo, no, yo no soy culpable. La culpable es ella, dice el esposo, ¿no? O diría, los culpables son mis hijos, los culpables es la vecina, los culpables son tal persona. No, pero yo soy inocente. El Señor diría, ay de ustedes. Hay de ustedes que no reconocen su pecado. Si usted está culpando a los demás, si usted está apuntando con el dedo a los demás y usted se está haciendo el inocente en un cierto problema o situación, el Señor le va a decir, ay de usted. Porque tenemos que reconocer que en verdad somos pecadores. Pero esto es lo más trágico para mí. Cuando yo he puesto este ay de los que endurecen su corazón a Cristo. Hay de los que no tienen a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Justamente hace unos minutos atrás estábamos estudiando en el Buen Siervo una parte de esto, donde la Biblia nos dice claramente que si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, si no lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, por el hecho de ser pecadores, nuestro destino es el infierno, así dice la Biblia. Habíamos estudiado un poco más amplio esto con los hermanos, pero yo lo he puesto aquí, hay de los que endurecen su corazón a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hay de los que endurecen su corazón a Cristo? Porque tienen un destino fatal, un destino eterno que se llama infierno. Y por eso el Señor nos advierte. Por eso nosotros hoy deberíamos reconocer que somos pecadores, somos culpables de la muerte de Jesús en la cruz.
Y hoy tendríamos que rendirnos ante Dios, reconocerlo como nuestro único Señor y Salvador. Pero si usted dice, yo ya lo hice, correcto, bien. Pero entonces el Señor le diría a usted, tiene que, como lo leí en Romanos 6:12, entonces no permitan que el pecado reine en ustedes. En otras palabras, hay que deshacerse de estos pecados si están en nuestras vidas, por lo menos de los 6 pecados que lo menciona Isaías. Y Romanos 4:25 dice lo siguiente: el que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Quién es el que fue entregado en la cruz? Es Cristo. ¿Por qué fue entregado Jesús en la cruz? Por usted y por mí, por nuestros pecados. Pero Él dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos justificados, que seamos aprobados delante de Él a través de la fe en Jesucristo. Por ahí empieza todo. Miren que esto lo hemos predicado una y otra vez, lo hemos enseñado todos los domingos, en todas ocasiones estamos hablando de que lo más importante es Jesucristo, porque por ahí empieza todo. Sin Jesús en nuestro corazón, nosotros estamos expuestos a cualquier pecado, porque Jesús es el que nos libera, el que nos liberta del pecado y el que nos da vida eterna. Entonces, hermanos, quizá en esta mañana es momento de hacer una pausa en lo que es el caminar de nuestra vida y reflexionar. Y quisiera que usted mismo se pregunte, ¿es real Jesús en mi corazón? ¿O solamente, pues solo lo sigo de cerca o de lejos? ¿Qué es Jesús para usted? ¿Qué significa Jesús? ¿Es Jesús su Señor y su Salvador? Debería reflexionarlo ahora. Y si dice, sí, yo tengo la esperanza de mi salvación a través de Cristo, pero estoy involucrado en estas cosas, arrepiéntase y Dios le va a dar libertad de cualquiera de estos, por lo menos 6 pecados que lo nombra Isaías. Que el Señor no le apunte a usted y le diga, ay de ti. No, que no sea ojalá nunca, porque como dije al inicio, después de un ay es porque ya casi es un hecho. El Señor dice, ay de ustedes cuando ya en verdad hemos sido necios al llamado del Señor, porque este pueblo de Judá en verdad cayó en la necedad, en la terquedad y recibió su juicio, recibió su sentencia y fue devorado, como lo leímos, por las llamas. Esto quizá vamos a pensar y decir, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, o sea, no se va a volver. Tal vez no se vuelva de la misma manera, pero si hay un ay del Señor, hay calamidad, hay consecuencias negativas. No permitamos que el Señor nos guarde y nos libere de todo esto. Y hoy, como digo, usted puede ponerse a cuentas con Dios.